Hola, ¿cómo están? Hoy les venimos a hablar sobre la combustión, calcinación y oxidación. Y mi equipo está conformado por Juan Enrique Absalón Ángeles y su servidor Gabriel Hernández Zúñiga. Bueno, comencemos. La combustión es el proceso unitario entre una sustancia reductora llamada combustible, la cual puede ser un carbohidrato, un derivado del nitrógeno o un derivado del azufre, y una sustancia oxidante llamada comburente, la cual se caracteriza por la presencia de oxígeno en su fórmula. Al reaccionar ambas sustancias en forma genética, se obtiene lo que es el carbohidrato, que y su producto que es CO2, dióxido de carbono, derivado, combustible derivado del nitrógeno, N, NO2, dióxido de nitrógeno, el combustible derivado de azufre, que es SO, dióxido de azufre. Recuérdese que la reacción de un elemento químico con el oxígeno se llama oxidación. De esta forma, la combustión no es más que una reacción de oxidación en la que normalmente se libera una gran cantidad de calor. Y bueno, como se puede observar en las reacciones anteriores, cada una libera calor. Este calor recibe el nombre de calor de reacción y se define como aquel que se libera cuando el combustible arde en una llama o cuando los componentes de una reacción reaccionan con el oxígeno. Las reacciones se pueden clarificar en reacciones alimentadas, estequióticamente. En estas se alimenta en la cantidad exacta de oxígeno para que el combustible reaccione. En reacciones que se alimentan con exceso de oxígeno, con respuesta a problemas seleccionadas a 325 con llamadas de combustible completas. Se asegura que el combustible, o el reactivo limitante, se termine por completo. Finalmente, con reacciones incompletas, aquellas en las que la carencia de oxígeno se forma un CO2 o un CO, por lo cual el combustible no se aprovecha al 100%. Entre los principales equipos de combustión destacan los quemadores de gas, los quemadores de rotación, el motor de combustión interna. Esto ocurre en un ciclo de Otto, el motor de diésel, la turbina de gas, el horno industrial y la caldera de carbón. El desarrollo del calor y la emisión de luz son las características que distinguen a la combustión de otras reacciones químicas, pero también existe un indicador más significativo de combustión, la asociación directa que se produce entre la generación de calor y los flujos de combustible, oxidante y productos de la combustión. La temperatura máxima de los productos de combustión. La máxima temperatura que puede alcanzar los productos de combustión es la temperatura adiabática. Es la temperatura que se obtiene si todo el calor desarrollado durante el proceso se utiliza integralmente para calentar los productos. El procedimiento de cálculo de la temperatura se llama adiabática. Considerando los fenómenos de disociación, se lleva a cabo por iteración de la temperatura de los productos hasta que se cumpla la siguiente expresión: reactantes igual H productos en la ecuación. La reactante se refiere a la entalpía de combustible y del aire que hacen parte del proceso de combustión. Cuando toda esta energía es empleada para elevar la temperatura de los humos de combustión, sin pérdidas de calor, hacia el medio los productos alcanzarán una entalpía de H productos igual a la de los reactantes y por ende obtendrán su máxima temperatura. Concentraciones de productos de combustión. En la práctica de las pruebas para el análisis de productos de combustión suelen ser relevantes para las mediciones de CO2, O2, CO y NO. Tanto el dióxido de carbono como el O2 están relacionados con la eficiencia de combustión junto con la temperatura de los gases. La presencia de monóxido de carbono es un indicativo de disminución de eficiencia. La reacción para la generación de monóxido es endotérmica, pero se refiere a su significado en reacción con la toxicidad y el riesgo de inflamabilidad. El monóxido de carbono es muy peligroso por cuando es imposible de detectar.
Si un instrumento de prueba y las consecuencias de su concentración y periodo de exposición pueden ser o ir desde ligeros dolores de cabeza hasta la muerte. Los óxidos de nitrógeno son responsables de la formación de ácido en la atmósfera, contribuyendo a la concentración de lluvia ácida y han constituido uno de los aspectos que últimamente han aportado al desarrollo tecnológico de los equipos de combustión. Los compuestos orgánicos, estas son sustancias químicas que contienen carbono y en las que únicamente se representan enlaces covalentes, carbono, hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. En muchos casos también contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Algunos compuestos orgánicos son usados como combustibles, de los cuales un buen número se deriva del petróleo. Por ejemplo, gasolinas, gasóleo, diésel, gas natural o metano, carbono, entre otros. También un número importante de estos compuestos forman parte de las moléculas de plantas y animales, por lo que se les conoce como biomoléculas. Por otra parte, los compuestos inorgánicos, estos están formados por distintos elementos. Pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Un reducido número de compuestos que contienen carbono que se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los compuestos que contienen el ion, carbonato, bicarbonato y clanuro. Reacciones de combustión endotérmicas y exotérmicas. Todo en nuestro mundo sufre transformaciones, ya sean físicas o químicas, que involucran cambios de energía en forma de calor, que se presentan con el símbolo que está ahí. Estas reacciones las clasificamos en dos tipos, endotérmicas y exotérmicas. En los procesos químicos que involucran la absorción de energía de su alrededor de forma de calor, por ejemplo las reacciones entre dihidróxido de bario y el nitrato de amonio para obtener cloruro de bario, amoníaco y agua, necesitan calor para llevarse a cabo. Si tocamos el recipiente en el que está llevado a cabo la reacción, sentimos frío porque el calor pasa de nuestra mano hacia el recipiente. Es decir, este proceso absorbe energía del medio que lo rodea. Y eso se puede observar en el siguiente ejemplo, en el que se mezcla el titanio de amonio con el hidróxido de bario y ocurre una reacción endotérmica. Y las reacciones endotérmicas se pueden presentar así como en el siguiente ejemplo. También se puede encontrar en algunos ejemplos que la absorción o desprendimiento del calor es un proceso químico y está representado con la simbología de delta H, de cambio de entalpía, y cuando el valor es positivo, el sistema ha ganado calor en su entorno, por lo que se trata de un proceso endotérmico. Si encuentras el símbolo delta del lado del reactivo en la ecuación, significa que la reacción necesita calor para llevarse a cabo. Los procesos químicos que involucran la generación de energía en forma de calor hacia sus alrededores, al contrario de las reacciones endotérmicas, ese tipo de reacciones generan calor cuando se lleva a cabo. Y las reacciones exotérmicas, en este caso el valor del cambio de entalpía es negativo, por lo tanto el sistema proporcional al calor a su entorno, por lo cual es un proceso exotérmico. Si se encuentra el símbolo de delta del lado de los productos en la ecuación, significa que la reacción desprende calor al llevarse a cabo. Algunas reacciones exotérmicas importantes son las reacciones de combustión, ya que liberan energía, casi siempre de forma de calor, que se aprovecha en procesos industriales para obtener fuerza motriz, electricidad, iluminación o calefacción. Sus aplicaciones y sus importancias. Esta se considera combustible a un compuesto orgánico que puede dar lugar a una reacción de combustión. Un comburente es aquella sustancia cuya presencia es necesaria para que suceda la reacción. El oxígeno, por ejemplo. Es decir,
Cuando una o más sustancias que contienen carbono e hidrógeno, hidrocarburo, se queman en presencia de oxígeno, produce dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. También, por otro ejemplo, puede ser durante muchos años la madera se ha sido utilizada como un combustible para generar energía en forma de luz y calor. Y por otro lado, la celulosa ser, que puede ser familiar de la combustión, es la combustión del gas licuado a presión, que es el gas LP, que en algunos hogares se consume en la estufa o en el calentador de agua. Calcinación. El proceso unitario de calcinación involucra una reacción química en la que por calentamiento en un alto horno, en ausencia de oxígeno, los carbonos se descomponen en óxidos metálicos y monóxido o dióxido de carbono. Este proceso puede ser utilizado para eliminar como humedad de agua presente en el reactivo o la conversión de hidróxido de fierro a óxido de férrico. La calcinación también suele utilizarse entre otras aplicaciones para la eliminación de dióxido de carbono de la piedra de calcia o dióxido de azufre en un mineral orgánico. La piedra caliza es una materia prima que contiene grandes cantidades de carbono, de calcio, el cual es conocido comúnmente como cal viva. Al someterse a la calcinación en un alto horno, produce la cal apagada y desprende CO2. ¿Cuáles son los objetivos de la calcinación? Bueno, pues es eliminar el agua presente como humedad absorbida, agua de cristalización o agua de constitución ártica. También es eliminar el dióxido de carbono, como la calcinación de la piedra caliza en cal, el dióxido de azufre y otros componentes orgánicos volátiles. También oxidar una parte o toda la sustancia. También es reducir metales a partir de sus menas, que es la fundición. También hay unas pocas finalidades más para que se emplea la calcinación en casos especiales. Además, el método de calcinación es un auxiliar para conocer la cantidad de cenizas que se hayan presentado en un alimento. Este vapor, este valor es una gran importancia debido a que nos brinda información general de la calidad de un alimento. Podemos determinar si tenemos alguna adulterante inorgánico dentro del mismo. Tipos de calcinación. En sí mismo no existe una manera de clasificar la calcinación a menos que nos basemos en el proceso y en los cambios que sufre el sólido frente al crecimiento de la temperatura. Desde esta última perspectiva se puede decir que hay dos tipos de calcinación, una química y otra física. En la química, la calcinación química es aquella donde muestra el sólido o precipitado sufre una descomposición térmica. Esto se explica en el caso del Ca de CO2 y el compuesto no es el mismo después de que se haya aplicado en altas temperaturas. En la física, la calcinación física es aquella donde la naturaleza de la muestra no se modifica al final una vez haya librado vapor de agua o otros gases. Un ejemplo es la deshidratación total de un precipitado, sin que sufra una reacción. Asimismo, el tamaño de los cristales puede cambiar en función de temperatura. A mayor temperatura, los cristales tienden a ser más grandes, y la estructura puede esponjarse o agrietarse a consecuencia de ello. Las aplicaciones, bueno, para finalizar se instalará una serie de aplicaciones generales y específicas de la calcinación. Descomposición de los carbonatos metálicos y sus respectivos óxidos. Lo mismo aplica para los oxalatos. Deshidratación de minerales, óxidos gelatinosos o alguna otra muestra para el análisis gravimétrico. Somete un sólido a una transición de fase, la cual pudiera ser metaestable a temperatura ambiente, es decir, aún así se enfriarán sus nuevos cristales. Demorarían en volver a como eran antes de la calcinación. También está activa la alumina o el carbón para aumentar el tamaño de sus poros y comportarse así como sólidos absorbentes. Modifica las propiedades estructurales, vibracionales o magnéticas de nanopartículas de minerales, es decir, sufren una calcinación física donde el calor influye en el tamaño de formas de los cristales. El mismo efecto anterior puede observarse en sólidos más simples,
como las nanopartículas del SNO2, las cuales aumentan el tamaño cuando se ven forzadas a aglomerarse por las altas temperaturas, o en pigmentos inorgánicos o colorantes orgánicos, donde la temperatura y los granos influyen en sus colores, y también desulfura muestras de coque del crudo petrolero, y así como cualquier otro compuesto volátil. Su oxidación. El proceso unitario de oxidación se refiere a la reacción química en la que los metales ganan oxígeno y forman óxidos. Es importante prevenir este proceso en la industria, ya que es la principal causa de contaminación de los contenedores y de la pérdida de materiales y equipos, debido a que la oxidación puede provocar perforaciones en las láminas de fierro y cobre, porque pues estas al formarse el óxido de metal, este pierde su dureza y se hace frágil y quebradizo. La reacción representativa de este proceso es metal igual a óxido del metal. Bueno, tenemos un ejemplo. Y este proceso ocurre espontáneamente cuando el metal se encuentra el aire libre y el oxígeno que se encuentra presente en el aire reacciona con él, provocando la oxidación. Los tipos de oxidación que hay, bueno, solo hay dos, y es la oxidación lenta, que estos son procesos de oxidación lenta. Estas presentan en nuestro día a día, algunos a simple vista y otros haciendo invisiblemente parte de nuestra vida. Por ejemplo, podemos registrar oxidación a la corrosión de metales, como el hierro en contacto con el agua, y en distintos procesos biológicos, como la respiración, la fotosíntesis de las plantas, la oxidación de la glucosa o de los ácidos grasos, y la fermentación de variadísimas sustancias como lácteos o alcoholes. Por otra parte, la oxidación rápida. Estos son los procesos de oxidación rápida que son muchos más evidentes e impresionantes. Ocurren durante una reacción química conocida como combustión y suelen generar una enorme cantidad de calor y como consecuencia aumentos considerables de temperatura y llamas. Los hidrocarburos son emblemáticos para apreciar este tipo de combustiones. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención.